Desde dos caseríos separados entre sí 14 kilómetros, se observa un globo con ángulos de elevación de 58 grados 20 minutos y 67 grados 32 minutos. Si el globo se encuentra entre los caseríos, determinar la altura del globo. Pensemos en los dos caseríos, un globo entre ellos, y desde cada uno de estos caseríos estamos mirando el globo. Entonces vamos a trazar un dibujo que nos ilustre esta situación. Acá, veamos cómo nos queda. Entonces, los caseríos los estamos identificando con las letras A y B. Están separados 14 kilómetros. Desde el A, observamos el globo. Fíjense la línea visual, el segmento AC. Y la horizontal, el segmento AB. El ángulo que forman estas líneas es un ángulo de elevación de 58 grados 20 minutos. Desde B también observan el globo con un ángulo de 67 grados 32 minutos. Esta línea roja me va a representar la altura del globo, H. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar H? De pronto estamos pensando en resolverlo por triángulos rectángulos. Es decir, fíjense, y tendríamos que hallar H que me representa un cateto del triángulo. Pero observen que solo conocemos el ángulo A. De igual manera, si estamos pensando en el otro triángulo rectángulo, estamos frente a la misma problemática. Solo conocemos el ángulo de elevación. Entonces, algunos pensarían, vamos a resolver mejor el triángulo ABC. Observen acá. No debemos perder de vista que lo que nos toca hallar es H, ¿no? La altura del globo. Vamos a tener que hallar la longitud del lado A o la longitud del lado B de este triángulo. Pero antes observen que la medida del ángulo C también la podemos hallar. Bueno, ¿cómo hallamos la medida del ángulo C? Recordemos que en un triángulo rectángulo la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Una manera de hacerlo sería sumando los dos ángulos que ya conocemos. Entonces vamos a sumar los ángulos A y B. Vamos mirando a ver la medida del ángulo A, 58 grados 20 minutos. Le sumamos el ángulo B. Observen, acá tenemos la suma. Entonces sumamos los minutos y sumamos los grados. ¿Y cómo hallamos C? Entonces, a 180 grados vamos a restarle la suma de A y B. Entonces veamos a ver. 180 grados menos los 125 grados 52 minutos. Esto nos quedaría, bueno, a 180 grados prestamos un grado, nos quedan 179. Un grado equivale a 60 minutos, entonces los 60 se vienen para acá. A 60 le restamos 52, entonces ya acá nos quedaría 8 minutos y 54 grados, ¿no? 9 le quito 5, 4, a 7 le quito 2, a 5. Entonces, la medida del ángulo C es de 54 grados, 8 minutos. Voy a consignarla acá en el triángulo. Bueno. El siguiente paso sería determinar bien sea la longitud del lado A o la longitud del lado B. Pensemos si se puede resolver por la ley de coseno. La ley de coseno la aplicamos cuando conocemos la longitud de dos lados y el ángulo entre ellos.
no es lo que tenemos acá. Entonces pensemos en la ley de seno. Recordemos la ley de seno que nos dice que seno del ángulo A sobre A es igual a seno del ángulo B sobre B igual a seno del ángulo C sobre C. Entonces, sustituyendo esta información, veamos a ver cómo nos queda. Seno, el ángulo A mide 58 grados, 20 minutos, sobre el lado A, que es incógnita, igual a seno del ángulo B. El ángulo B mide 67 grados, 32 minutos, sobre el lado B, también es incógnita, igual a seno del ángulo C. La medida del ángulo C, nosotros la hallamos 54 grados, 8 minutos. Sobre el lado C, que corresponde a la distancia entre los caseríos, que es 14. Bueno, observemos cómo nos quedó al sustituir la ley de seno. Entonces tenemos acá una primera igualdad, pero en ella tenemos la dificultad de que tenemos las dos incógnitas, A y B. Entonces no podríamos trabajar con ella. Si nosotros miramos esta otra igualdad, observen acá, podemos determinar la medida de B. Algunos se estará preguntando, ¿y podemos utilizar la primera razón con la última? ¿Sí? Y de esa manera podríamos hallar la medida de A. Vamos a utilizar esta que ya la tengo aquí encerrada. Vamos a hallar B. Tenemos que despejar B en esta ecuación. Entonces esto nos quedaría 14 por, coloco el puntico, 14 por el seno de 67 grados, 32 minutos, dividido, entonces observen acá, el seno de 54 grados, 8 minutos. ¿Cuánto nos da la multiplicación de 14 por el valor de seno de 67 grados, 32 minutos? Tomamos la calculadora, realizamos la operación y esto nos da 12,937. 12,937. El seno de 54 grados 8 minutos, vamos a hallarlo. Seno de 54 grados 8 minutos tiene el valor de 0,810. Podemos dejarlo hasta ahí. Hallemos el cociente, dividamos 12,937 dividido entre 0,81 y eso nos da 15,97. Es decir que la medida del lado B, acá, este lado, es igual a 15,97. A ver, déjenme la escribir por acá. Por acá sería, a ver, 15,97. Vamos a escribirla. 15,97 kilómetros. Entonces, esa es la medida del lado B. ¿Será que necesitamos hallar la medida del lado A para hallar la altura del globo? ¿O será que teniendo el lado B es suficiente? Veamos a ver. Entonces, acá yo tengo el triángulo. Conocemos B, entonces vamos a anotarle la medida. Es de 14,97. Esto es lo que tenemos ahora, un triángulo rectángulo, donde tenemos que hallar
La altura del globo, que está representado aquí con la letra H, me representa el cateto opuesto del triángulo, con respecto al ángulo de 58 grados 20 minutos. Y acá tenemos la longitud de la hipotenusa, 15,97 kilómetros. De esta manera, entonces vamos a utilizar los triángulos rectángulos para hallar H. Veamos a ver. Entonces recordemos. Tenemos la razón en trigonométrica seno, coseno y tangente. Seno equivale a la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Podemos aplicar esta razón trigonométrica. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Entonces, seno del ángulo A. ¿Cuál es la medida del ángulo A? 58 grados, 20 minutos. Igual a la longitud del cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? En este caso, es lo que necesitamos hallar. Vamos a colocarle la incógnita H. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? Entonces, 15,97 kilómetros. Y ahora se nos presenta esta dificultad. ¿Cómo despejamos H? Bueno, alguno dirá, profe, ¿será que le colocamos denominador 1 acá? Sí, podemos colocarle un denominador 1 si quieren. Vamos a ver. Bueno, de esa manera también. Entonces, despejemos H. A ver, despejemos H ahí. Entonces nos quedaría 1 por H, en este caso pues H, igual, y multiplicamos 15,97 kilómetros por el valor del seno de 58 grados 20 minutos. Entonces, a ver, realicemos la operación. H es igual, vemos la calculadora, 15,97 multiplicado por el valor seno de 58 grados 20 minutos. Eso es igual a 13,59. 13,59. De esta manera, observen cómo pudimos encontrar la altura del globo. Entonces vamos a colocar acá la altura del globo. Es de 13,59 kilómetros. Con esto acabamos de darle solución al problema planteado.